Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con una nueva charla. Esta vez vamos a hablar de las novedades que nos trae el nuevo RICIA. Esta charla la hemos organizado de FEMEVAL en colaboración con nuestra Asociación de Instaladores de Sistemas de Protección contra Incendios, APIRME, y tenemos entre nosotros a una de nuestras asociadas, Carmen Dorta, que es una especialista en temas de protección contra incendios, y os insto a que aprovechéis sus conocimientos y cuando termine su intervención, pues la bombardéis a preguntas, ¿vale? Yo, como la protagonista es ella, la dejo en vuestras manos. Cuando quieras, Carmen. Buenas tardes a todos. Que levante la mano a quien le interesa la seguridad contra incendios en establecimientos industriales. ¿Trabajáis en ello? Vale, pues venga, vamos allá. Me podéis, como veo que hay tres que realmente están interesados, no tengo ningún problema en que me interrumpáis o que levantéis la mano cuando yo esté explicando algo para poderos contestar al tiempo, para que no tengáis que esperar. Voy a poner el cronómetro. Vale. Mirad, ahora en el 10 de mayo, el reglamento de seguridad y protección contra incendios en establecimientos industriales estaba vigente hasta este año, el del año 2004. Es cierto que parece que un reglamento que lleve 20 años es muchísimo, pero no es tanto. Lo que sí que ha ocurrido durante estos 20 años es que la evolución tecnológica en los riesgos ha cambiado una barbaridad. Entonces, realmente la construcción, los volúmenes de almacenamiento, los riesgos laborales unidos a las baterías de ion litio, en fin, hay una serie de componentes nuevos que van evolucionando con el tiempo que realmente hacía falta una innovación importante. He estructurado la charla en 6 puntos porque creo que es importante que la veamos así. Mirad, lo primero que quiero que identifiquemos todos son los agentes que realmente actúan en el proceso de los establecimientos industriales y su seguridad contra incendios. Luego vamos a ver cuál es la actualidad legal de todo esto. Vamos a confirmar que nosotros somos establecimiento industrial, qué efectos retroactivos, que es raro. Vosotros sabéis que cuando se publica un Real Decreto, normalmente de las cosas primeras que se dicen es esto es sin efecto, no tiene carácter retroactivo ninguna de las medidas. Pues aquí sí que hay muchas medidas que la tienen. Y luego voy a poner especial acento en el anexo 4 y el anexo 5. ¿Por qué? Pues porque uno habla de las placas fotovoltaicas y de carpas de lona, y el otro habla de las normas UNE-EN de producto. Sabéis o habéis escuchado que el reglamento de productos de la construcción entra en vigor, el nuevo, el de 2024, entra en vigor ahora, y eso también va a ir introduciendo en todo lo que es la normativa de incendio determinadas actualizaciones. Aquí están los agentes que intervienen en todo lo que es la seguridad contra incendios. Las novedades que os he puesto, las he puesto en negrita. ¿Por qué? Porque hasta ahora todos habéis oído hablar de la OCA, de que la OCA os pasa una inspección de una manera, os pasa la inspección de otra cosa, y nunca hasta este momento había habido un Real Decreto donde realmente el papel de la OCA es un papel tan sumamente importante y tan vinculante a las decisiones que tomemos los técnicos durante el desarrollo de nuestro trabajo. Yo quiero deciros que, bueno, trabajo en esto, tengo una ingeniería especializada y una instaladora, y soy ingeniero de seguridad de incendios y arquitecto. Entonces, me expreso así para que entendáis
que cuando una persona realmente se especializa en esto, todo lo que son las normas une y entender la filosofía de una normativa se convierten en fundamentales para asesorar a nuestros clientes. Fijaos, esto, este Real Decreto que salió en mayo y que está en vigor desde el día 10, ha desarrollado de manera transversal 3 normativas. Ha tenido influencia en el Código Técnico de la Edificación, ha tenido influencia en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y, por supuesto, ha desarrollado de principio a fin el RISC-EA con todos los cambios del articulado. Pero es importante que entendáis que este Real Decreto tiene un universo que no solamente está en competencia con los establecimientos industriales. ¿Qué hace la OCA? ¿Por qué se crea un organismo de control autorizado? Pues se crea fundamentalmente porque la administración no da abasto. No da abasto al desarrollo de las industrias en toda España. Entonces, hay una cantidad tan imponente de proyectos y muchos de ellos tienen soluciones singulares que la administración ha optado por recurrir a lo que se llama de varias maneras. En un principio se llamó la tercera parte, que es un organismo que es independiente, y ahora la denominación más común es organismo de control autorizado. ¿Qué quiere decir eso? La responsabilidad, la administración no la puede delegar. La administración siempre es la responsable. Lo que sí que delega es la ejecución y el control de esas responsabilidades que son de los titulares de la actividad. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, dentro de esos 3 reales decretos que comprende el 164, ¿dónde aparece la OCA? Aparecen las OCAs en el RICI y aparecen en el RICIE, en el Reglamento de Establecimientos Industriales. ¿Cómo aparece en el RICI? Bueno, pues en el RICI aparecen supervisando lo que son las inspecciones y lo que son las soluciones singulares que a su vez tienen que venir acreditadas por un organismo independiente, que no es una OCA. Cuando hablo de esas soluciones singulares de seguridad contra incendios, de protección contra incendios, me estoy refiriendo, entre otras, a cuándo tendremos la primera opción integral cierta de que esa medida está protegiéndonos de los incendios que se producen en las baterías, en los coches eléctricos. Esa es la primera gran esperanza que se tiene entre todas las novedades que pueden aportar estos reglamentos. No nos podemos olvidar que el RISC-EA, que muchos no están aplicando, entró en vigor el 10 de mayo de 2025. ¿Qué ha ocurrido? Que lógicamente el Ministerio de Industria sabía muy bien que, bueno, pues cuando un reglamento consiste en darle la vuelta al calcetín y aportar un montón de novedades, tenía que dar un tiempo razonable para que todos nos fuéramos mentalizando a los cambios que introduce. Y lo hizo así hasta el día 10 de noviembre. O sea, es decir, entró en vigor de manera definitiva el domingo. Tuvimos la gran... o sea, antes del 10, es decir, el domingo. Y tuvimos la suerte de que cuando la administración, como todos sabéis, cae en día festivo, la entrada en vigor se produce el primer día laborable. Entonces, bueno, pues muchos compañeros que iban con los proyectos agobiados, pues realmente tuvieron todo el fin de semana para poderlos tener. Como os he dicho, ese reglamento, ese Real Decreto 164, que se habla coloquialmente como si fuera el RISC-EA, no es solamente el RISC-EA. Ese reglamento comprende unos cambios importantes derivados del RISC-EA que influyen en el código técnico
luego influye también en el reglamento de instalaciones de protección contra incendios y, lógicamente, en el propio desastre. Bueno, ¿en qué influye en el RICI? Os voy a decir las dos fundamentales. La lista de influencia está ahí. Por ejemplo, no estaba desarrollado en el antiguo reglamento que es del año 17 de instalaciones de protección contra incendios, no existía un desarrollo concreto de la alarma por voz. Muchos confundís sin querer una megafonía convencional como la que tenemos aquí con una alarma por voz en caso de incendio. Tenéis que daros cuenta que la alarma por voz está sustituyendo cualquier indicativo sonoro o visual que estamos acostumbrados a entender que se tienen que disparar con independencia de que la instalación eléctrica caiga. Entonces, la alarma por voz es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el cableado, por ejemplo, que la alimenta, no puede ser un cableado no AS Plus o no R30. Entonces, esas regulaciones están en el nuevo reglamento de protección contra el incendio. E incluye un listado de normas UNE. Sabéis también que las normas UNE solo son obligadas cuando existe un real decreto que nos dice esta norma UNE es de aplicación. Porque hasta que eso no lo dice un real decreto, la norma UNE es lo que en Europa se llama un estándar, es una recomendación. Yo pertenezco a varios comités de redacción de normas UNE. ¿Y cómo se redactan las normas UNE? Pues nos reunimos un conjunto de personas bastante implicadas en esta especialidad y debatimos, completamos y definimos lo que va a ser una instalación de detección por aspiración o una red de rociadores o una alarma por voz. En fin, esa norma UNE está consensuada entre muchos técnicos y finalmente se aprueba en Europa y sale al mercado. Hasta que un real decreto o una ley no la prescribe, no se convierte en obligatorio. ¿Qué ha cambiado el código técnico? Esto es importantísimo que nos demos cuenta. Cuando ahora os diga en la siguiente diapositiva cómo se caracterizan ahora los establecimientos industriales, entenderéis cómo el código técnico se ha llenado de especificaciones que antes no tenían. Por ejemplo, todos pensamos que cuando existe una carga de fuego de más de 3 millones de megajulios, automáticamente eso es visible. Falso. Falso. Eso ha dejado de ser así. Ahora le explicaré en la siguiente lámina. Todos pensamos que un estacionamiento de una estación de autobuses es VCA. Falso. Todos pensamos que las cocinas estas que salieron después de La Habana y que nos sirven son solamente cocinas y van unos chavales en moto y nos llevan la comida a casa, que esas cocinas son establecimientos, van por el reglamento de establecimientos industriales. Falso. Todos pensamos que un logístico, por ejemplo, puede expender al público dentro de sus almacenes. Falso. Entonces, todos esos cambios os los estoy diciendo así, tipo telegrama, para que os deis cuenta que al principio, cuando hay un epígrafo que digo, yo me confirmo, o sea, me audito y soy consciente de dónde estoy, en este momento es lo más importante para que cada uno de vosotros en vuestras respectivas empresas o con vuestros clientes les podáis asesorar desde el punto de partida de manera honesta y verídica. Por ejemplo, otra cosa que todos pensamos o pensábamos,
que estos trasteros que existen en las ciudades, en las plantas bajas que se alquilan, todo eso pensamos que eso es RISC-V, falso. ¿De acuerdo? Vamos ahora a definir. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿realmente yo estoy en un establecimiento industrial? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. Mirad, no hace falta que fotografiéis, ¿no? Me mandáis un email sin ningún problema. Cuando al final está mi correo electrónico, me lo fotografiáis, me escribís y os mando la presentación, ¿vale? No hay ningún problema para que la tengáis. Es decir, alguno puede llegar a razonar que si yo tengo una nave industrial y pongo mi negocio en una nave industrial, en un polígono industrial, es que tengo que cumplir el RISC-V. También es fácil. ¿Cuándo tengo que cumplir el RISC-V? Pues tengo que cumplir el RISC-V cuando esté desarrollando una actividad industrial. Solo cuando esté desarrollando una actividad industrial. ¿Y dónde se definen las actividades industriales? Pues se definen en la ley 2192, creo que es, en la que está el listado de lo que son las actividades industriales. Un almacenamiento de papel, aunque tenga más de 3 millones de megajulios, no es una actividad industrial. Otra cosa diferente es que el almacén de papel de más de 3 millones de megajulios esté dentro de una actividad industrial. Entonces sí, porque está formando parte de esa actividad industrial. Pero un almacenamiento per se no lo es. No lo es. Fijaos a qué límite llega esta definición, que para clasificar lo que os he dicho de las cocinas estas que nos llevan la comida a casa, el concepto ha sido que eso es un restaurante y que los camareros son los chavales de la moda. Entonces, a mí realmente cuando debatíamos esas circunstancias, pues yo no dejo de sorprenderme, porque claro, realmente pues pensar que un trabajador que tiene locomoción, o sea, un riesgo de locomoción dentro de su puesto de trabajo, lo voy a calificar dentro de la protección contra incendios como camarero, me deja un poco desordenada. Pero bueno, esto es lo que es así. Es así. Bueno, esto es lo que nos define como logístico. Os voy a leer lo que es un almacén logístico, porque es de las cosas con las que más trabajamos ahora mismo, todos. Y entonces deduciréis claramente lo que no es. El concepto de almacén logístico comprende está a la derecha, ¿vale? El concepto de almacén logístico comprende actividades cuyo objeto es la recepción, depósito, guarda, custodia, clasificación y distribución de bienes, productos y mercancías. No pueden estar abiertos al público. Solamente pueden tener la ocupación propia del establecimiento industrial al que pertenecen, que es un logístico. Eso quiere decir que no podemos hablar de cumplimiento del RISC-V en el caso, por ejemplo, de un Bauhaus, de un Leroy Merlin, donde todos sabemos que muchos se han abordado como almacenes de un logístico, almacenes que tienen a su vez visita de público y compraventa, y eso ya a partir de hoy, a partir del lunes, como si quedamos, no se puede valorar así. Las implicaciones que tienen, daos cuenta que no solamente son implicaciones a efectos de qué instalaciones tengo que poner, qué medidas pasivas tengo que aplicar, sino que dónde se registra esa actividad. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta.
vuestros clientes tienen que tener las actividades registradas donde realmente pertenecen. Porque si las registráis en industria, cuando hagan una revisión de lo que son los expedientes, os van a llamar al cliente y le van a decir su actividad no es. Por lo cual, las medidas correctoras que los técnicos hayan implantado no serán las correctas. Esto os lo he ido explicando, pero leedlo un poco, fijaos. A mí lo que más me interesa es que os quedéis con el artículo 3.1 de la Ley 2192. Se consideran industrias, a efectos de la presente ley, las actividades dirigidas a la obtención, preparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, su envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados. ¿Un tanatorio es un establecimiento industrial? No, un tanatorio no es un establecimiento industrial. El 80% de los tanatorios de España están dados de alta como establecimientos industriales. Un sitio donde se queman animales, donde hay una especie de tanatorio de animales, ¿es un establecimiento industrial? No lo es. ¿Una cubierta fotovoltaica es un establecimiento industrial? Tampoco. Tampoco. Entonces, vosotros lo primero que tenéis que hacer como responsables en la profesión es lo que se llama categorizar lo que tenéis que abordar. Y esto es la máxima revolución de este reglamento, que ha modificado la categorización de los diferentes riesgos. Por favor, tened eso muy en cuenta. Esto os lo he ido contando a medida que hemos ido hablando, pero quitaos de la cabeza la mentalidad que teníamos de que cualquier cosa que tenga una carga de fuego importante es industrial. No es así. Es un local de riesgo alto, ¿de acuerdo? Si no está dentro de un establecimiento industrial. También lleva a confusión, por ejemplo, la ley de residuos del año 17, que habla de que se harán los cálculos y los niveles de riesgo como prescribe el DCA. Eso no significa que esa actividad esté formando parte del DCA. Solo significa que nosotros, eso es un riesgo. El riesgo de residuos es otro, que no es industrial, pero que sí que nos indican que para hacer los cálculos y saber qué carga de fuego tenemos ahí, pues que vayamos a las tablas del reglamento industrial y de esa manera los cálculos nos serán mucho más sencillos. Yo insisto mucho en que pongo mucho el acento con los compañeros a los que le doy la formación de RISC en todos estos conceptos, porque luego para que vosotros veáis cuántas pies hay que poner, las distancias, tal, todo eso se mira, se lee, se entiende y se mide. ¿Sabéis? Eso o sea, yo no os aporto valor con eso, aunque lo pueda recitar prácticamente de memoria. Lo importante son estos conceptos. Aquí viene la explicación de los almacenes. Fijaos bien, leed un poquito. Mira, los almacenes localizados en una actividad industrial o auxiliares al establecimiento industrial, ¿qué quiere decir auxiliar? Yo puedo tener una fábrica de muebles aquí y ahí enfrente puedo tener en otra calle el almacenamiento de mi fábrica de muebles. Eso significa que mi fabricación de fábrica de muebles es industrial y que el almacén que tengo ahí de mobiliario, como es el estocaje de mi fabricación,
también es industrial, también está dentro de un establecimiento industrial. Almacenes que desarrollan una actividad industrial relacionada con el transporte o los almacenes logísticos. En ambos casos, sí, la carga, aquí sí que pone, la carga es superior a 3 millones de megajulios. Es decir, si nosotros tuviéramos un logístico, que eso no nos va a pasar, un logístico que tenga menos de 3 millones de megajulios, eso no nos va a pasar a ninguno, pues en ese caso no sería un establecimiento industrial. ¿Están quedando claros los conceptos? Y luego fijaos, otros edificios de establecimiento que no se incluyen en los anteriores y su uso principal es el almacenamiento, por ejemplo, archivos generales, trasteros de alquiler, zonas destinadas al almacenamiento subsidiario de tal, todos estos que vienen aquí abajo no son establecimientos industriales, son uso almacén o local de riesgo especial. Todo eso en función de la carga de fuego. Si la carga de fuego que tengo es inferior a 3 millones de megajulios, será es local de riesgo. Y si es mayor de 3 millones de megajulios, será uso almacén. ¿De acuerdo? Como la tabla la vais a tener, es muy sencilla de seguir. Bueno, ahora vamos a ver qué vamos a hacer con los edificios. ¿Los vamos a tirar todos? ¿Qué va a pasar con eso? Pues nada, todos nuestros negocios y todo nuestro sistema de trabajo, igual que se va actualizando en los aspectos tecnológicos y de transporte, nos vamos a ir actualizando también en Internet. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Supongamos que yo tengo un establecimiento industrial que lo tengo de acuerdo al RISC-PA del año 2004. Bueno, yo le puedo hacer una reforma que no tiene carácter sustancial. Ahora veremos lo que es carácter sustancial y se sigue manteniendo el RISC-PA 2004. Ahora, supongamos que dentro de ese establecimiento industrial que yo tengo de acuerdo al RISC-PA 2004, cojo un sector que tengo de 500 metros y lo convierto en un sector de 700 o de 800. Eso es una modificación sustancial. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aplicar el RISC-PA 25 a todo el establecimiento? No. Aplicar el RISC-PA 25 al sector en el que estoy desarrollando esa modificación sustancial. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque vosotros, o sea, una parte de las partes más importantes de mi trabajo es asesorar al cliente cómo hacer crecer su empresa para que no sea un desastre la aplicación de la ley. Entonces hay que hacerlo de manera estructurada. Posiblemente puede ocurrir que si el cliente, por ejemplo, él produce, fabrica cajas de cartón, por ejemplo, y en un momento determinado pasa a fabricar, por lo que sea, cajas de plástico y necesita mucho más espacio. Pues tendremos que hacer un análisis estratégico de toda su industria para ver dónde le compensa más colocar ese nuevo riesgo y entonces encontrar la solución más adecuada para la seguridad y protección contra el. Las modificaciones no significativas son, por ejemplo, cuando cambiamos recorridos de evacuación, siempre y cuando no se aumenten las distancias, no se rebasen las distancias máximas, o, por ejemplo, sustituimos la carga de fuego de una zona a otra, pero que la carga total calculada no la rebasamos. Bueno, pues eso tampoco es una modificación sustancial.
entramos con un cliente, ¿vale? Nos pide un trabajo. Yo en la charla más o menos pienso que siempre vamos a estar con un cliente que ya tiene una nave construida. Nos pide una reforma. Pueden pasarnos dos cosas. Que la reforma yo la pueda hacer con carácter prescriptivo, es decir, cumpliendo el DCA, u otra que no lo pueda cumplir. Y entonces tengo que acudir a lo que se llama una solución de seguridad equivalente o a un diseño prestación. Entonces, eso es muy importante porque se complica bastante más la gestión del proyecto, a su vez que se complica también mucho más las instalaciones a diseñar y mantener con posterioridad. El RISC salió al mismo tiempo con una fecha que era hasta el 25 de octubre para que pudiéramos protestar, y muy pocos lo hicimos, a una guía que ellos habían sacado simultáneamente en relación con el RISC. Es importante, ahora os comunico que no sé si alguno estuviera interesado, pero os lo digo por si tenéis compañeros que sí lo están. Ahora mismo está en periodo de exposición pública las modificaciones que se han derivado de todo este LIDGAI en el código técnico. Entonces, ahora mismo está en exposición pública por el Ministerio de Vivienda todo ese nuevo DBSI que ya está publicado y que nos piden a todos que nos manifestemos. Bueno, pues, por ejemplo, nosotros ya estamos redactando una de las partes porque lo que son los estacionamientos de vehículos eléctricos, ellos los tienen en cuenta, salvo en los edificios de vivienda, que en los edificios de vivienda no los consideran. Entonces, una de lógicamente vamos a llamarlo de los lamentos, las quejas o las reivindicaciones que estamos redactando precisamente es esa. Entonces, los que realmente tengáis clientes donde estas cosas les van a incluir, es importante que tengáis un acceso en el ordenador marcado tanto al Ministerio de Vivienda como al Ministerio de Industria para que os avisen, os lleguen alarmas de cuando se va a promulgar un nuevo Real Decreto o una nueva ley o cuando establecen un periodo de consultas o cualquier tipo de eso. Ahora mismo tenemos el tiempo para registrar las instalaciones del 16 del año 4, terminó el domingo. Eso quiere decir que los clientes vuestros que no hayan dado de alta en industria esas instalaciones, todo tendrá que ir de acuerdo al nuevo RISC. No existe ninguna compensatoria. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis claro eso? ¿Tú tienes a alguien así? No. Bueno. Yo quisiera terminar aclarando voy a quedarme aquí porque os voy a dar turno de consulta, porque realmente lo que viene ahora es muy específico. Entonces, creo que es más importante que si estáis más relacionados con PRL, que me preguntéis. Pero es tremendamente importante que aprendamos una cosa aquí. Cuando vayáis al anexo 5, que está cubiertas fotovoltaicas, la cubierta fotovoltaica
no es, nosotros podemos tener una nave con una cubierta fotovoltaica arriba, pero eso no es otro establecimiento, aunque la tengamos alquilada. Tampoco es de aplicación el RISC-V, salvo en lo que son distancias y estas cosas. ¿Por qué? Porque eso va con el reglamento electrotécnico de baja tensión. Entonces, es importante ahora mismo, el RISC-V se ha expulsado con criterio aquellas cosas que no le son propias, como por ejemplo lo vinculado con el código técnico, lo vinculado con el reglamento electrotécnico de baja tensión, o lo vinculado con APQs o con cosas de ese tipo. Eso es la esencia. Como vi de la pregunta por parte de todos. Yo quiero que tú preguntes. Duda que me surge ahora mismo con el tema de la fotovoltaica. Me viene por una consulta de un cliente, en este caso es una logística de almacenamiento que tiene todos estos fluidos. Tiene algún sentido que una empresa que quiere asegurar, tiene asegurada, quiero ver la industria le rechace el seguro por tener la instalación fotovoltaica encubierta. Naturalmente. Es decir, una instalación de fotovoltaica es un riesgo añadido. Si tu cliente lo que hace es controlar ese riesgo y aplicar las medidas correctoras que proceden, la compañía de seguro no le quitará la premia. Ahora bien, fijaos, en España no hay guías para instalaciones fotovoltaicas. Pero, tú llevas un iPhone y en España te han enseñado a utilizar el iPhone o te has buscado la vida, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo, ¿de acuerdo? En Europa está Euralarm, Lituania tiene una guía extraordinaria, me escribes y te las pasaré. Pero existen guías para el uso en la instalación de placas fotovoltaicas de reconocido prestigio que, como profesionales del sector, es importante que conozcan. Y os voy a dar un dato más. Es muy terrible lo que voy a decir, pero es así. Cuando vayáis a hacer una cosa de estas características, yo sé que algunos confunden el nombre de técnico competente con que yo soy ingeniero industrial, o yo soy ingeniero de teleco, o yo soy pitos y flautas. No, no. Si no sabes de protección contra incendios o de seguridad contra incendios, no eres técnico competente. Entonces, eso es muy importante. Hasta ahora existía como un tabú, yo me daba un poco de vergüenza decirlo, pero ahora mismo tengo que superar eso, porque ahora mismo estamos en bombas de relojerías continuadas. Yo tengo clientes que ponen a cargar las carretillas en el sitio de mayor riesgo y más lejos de la puerta de salida. Tu cliente protesta porque la compañía de seguros, y ¿qué más le da la compañía de seguros? Piensan que me ponga, pues no, va a ser que no. Es que va a ser que no. Entonces,
Todo eso, al final, tenemos que darnos cuenta que aunque en España, en casi ningún país del mundo, exista la figura de ingeniero de seguridad y protección contra incendios, pues hay técnicos competentes que sí que saben de, o sí que sabemos de eso. Entonces, es importante que eso se tenga en cuenta. ¿Qué quieres saber tú? No me lo creo. ¿Te lo he explicado todo? ¿Sí? Entonces, esa chica morena con gafas, ¿qué tanto has estado haciendo así? La presentación igual no siempre. Eso se llama ser diplomática, ¿eh? Que está muy bien. De verdad preguntar, porque estoy segura de que de aquí salen muchas dudas que ahora mismo quedan en el limbo para muchas cosas. Si se fuera que no hay ninguna hoja acreditada, ¿qué diríamos? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues eso pasa. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo que os he dicho al principio, que la administración puede delegar la ejecución, pero nunca su responsabilidad. Mientras no hayan hojas acreditadas en ACA, es la administración la que sigue ejerciendo esa responsabilidad. Otra pregunta, ya que sabéis todos tanto, que ninguno pregunta. ¿Qué hay que sacar primero? ¿La licencia o la autorización administrativa del diseño prestacional? La autorización administrativa del diseño prestacional. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos hecho un diseño prestacional con error, hay que modificarlo. Y si esas modificaciones influyen en parámetros del plan general o de distancias de evacuación, la licencia cambiará. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realmente tener o la OCA cuando tengamos o la autorización administrativa por parte de la administración. ¿Alguien sabe algo de fachadas? Yo sí. ¿Os cuento? Queda un minuto. Os voy a dar un dato que os va a sorprender. No voy a entrar en Europa, ¿vale? Pero voy a irme a Asia. ¿De acuerdo? Por pocas redes sociales que tengáis, fachadas en llamas de edificios de 50 plantas, habéis visto por lo menos 20 en Asia. ¿Hay muertos? Ninguno. En España, una. ¿Hay muertos? Bien. En Reino Unido, varios. Bueno, en España también varios, pero el grueso con 10 muertos. En el Reino Unido, varios. El mayor de ellos con 72. ¿Por qué? Porque en Arabia Saudí les importa 3 pepinos en la fachada alta. Porque tienen un sistema de evacuación interno y un sistema de seguridad en la evacuación de las escaleras. Ya puede ponerse eso como una que sacan a toda la gente de ahí. Es sorprendente eso, pero es así. ¿Por qué? Porque los fundamentos de la norma de seguridad contra incendios en Arabia es diferente. Nosotros nos rasgamos las vestiduras y no queremos fachadas combustibles, porque nuestros edificios no están preparados para que nuestra gente pueda evacuar. No se piensa así. El reglamento, la ley no está pensada para eso. En Arabia sí.
Hay un edificio en Dubai que se ha quemado 3 veces la fachada. 3. Y nunca ha tenido muerto. Entonces, como a ellos el dinero, ellos no tienen el... ¿Quién me ha preguntado? Así tú, la compañía de seguros. Ellos, el dinero ese, es una carga para ellos, pues les da igual que mi edificio se les rompe el suelo. Montaremos otra charlita para daros fuego por fachadas y todo eso. ¿Vale? Pero es una anécdota que cuento y la gente se queda un poco perpleja, pero es la realidad. Bueno, gracias a todos. Espero haber despertado un poco vuestro interés. Voy a poner la última diapositiva para que veáis el tema. Pues no está. Vale, pues, a ver, el mail es tqincendios, o sea, lo que pone ahí, todo minúscula, tqincendios@tq96.com. tqincendios@tq96.com. De todas maneras, estoy en LinkedIn para el que me quiera buscar o que me quiera localizar. Bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado.